Padre, gracias Señor. Oh Padre, gloria, aleluya. Gracias por tu obra redentora. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por tu sacrificio, Señor. Lo consideramos, no lo pasamos por alto, Padre. Gracias porque por amor tú diste a tu Hijo para morir por nuestros pecados, Señor. Y gracias porque Jesús fue obediente, Señor, al Padre. Y gracias, Señor, porque no estimó como preciosa su vida, sino que la entregó por nosotros, Señor. Derramó su sangre preciosa para rescatarnos, papi. Consideramos esto, Señor. Consideramos esto, Padre, y por eso te adoramos. Por eso te exaltamos, Rey. Aleluya, Señor. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración, Padre. Oh, tú mereces toda la gloria y la honra, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Rey. Oh, Señor, te adoramos, Padre. Oh, nuestra vida es para ti, Padre. Oh, Señor, queremos ser consagrados a ti, Padre. Oh, Señor, consagrados a ti, Padre. Hacer tu voluntad, Señor. Hacer lo que tú nos llamaste a hacer, Padre. Oh, Señor, consagrados a ti, Padre. A rendir nuestra voluntad a la tuya, Señor. Rendimos nuestra voluntad a tu voluntad, papi. Oh, Padre, gracias, Señor, por esa gracia, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre, esa gracia abundante. Oh, esa gracia sublime, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Y aleluya. Puedes decir amén, aleluya. Aleluya. Ya me pueden ayudar con la luz. Aleluya. Aleluya. La verdad es que me conmovió la canción. Yo la he escuchado varias veces, pero no siempre me conmueve así. Aleluya. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Y quiero que vamos a seguir con el tema. ¿Sí saben qué tema estamos hablando? Soy, tengo y lo que puedo hacer. Amén. Y empezamos hace 8 días con el soy, ¿cierto? Pero yo les dije vamos en 8 días a seguir con soy. Y lo que vimos fue 3 cosas. ¿Qué somos en Cristo? Bendecidos, escogidos y adoptados como sus hijos. Amén. Necesitamos confesarlo, declararlo, considerarlo, orarlo. Amén. Muy bien. Y el texto que nos hemos estado basando es Efesios 1, 17 al 23, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Y yo les decía que es una oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Pero también es una oración que usted y yo podemos hacer de una manera personalizada. Y es necesario que la hagamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga o hasta que cuando partamos con el Señor, ¿cierto? Todos los días de nuestra vida debemos proponernos. Yo les dije esto y la verdad, algunos días lo hice y otros días no. O sea que es algo que intencionalmente uno debe hacer. Igual lo de la confesión, ¿se acuerdan el jueves? Les dije, es necesario estar confesando ¿qué? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. No es algo que uno le nazca todos los días, uy, lo voy a hacer. No, es algo que usted intencionalmente debe decir, hacerlo, amén. Efesios 1, 17 al 23, dice: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé a nosotros ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo de 4 maneras, ¿no? Lo resucitó de los muertos, lo sentó a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Tercero, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuarto, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Entonces, si se dan cuenta, inicialmente esta oración se divide en 3 partes, 3 divisiones súper grandes, que es la esperanza a la cual fuimos llamados, la herencia que tenemos en Cristo y el poder de resurrección. ¿Cuáles son, Andrea? La primera, la esperanza a la cual fuimos llamados. La segunda, la herencia que tenemos en Cristo. Y la tercera,
y el poder que actúa en nosotros que creemos. Listo. Mi hermano José, ¿cuáles son? A la cual usted ha sido llamado, diga la esperanza a la cual yo he sido llamado. La segunda, mi herencia. Y la tercera, que actúa en mí, que creo. Bien, tres cosas que usted está pidiendo en esa oración. Y la primera parte que dice la esperanza a la cual yo he sido llamado tiene que ver con quién yo soy. ¿Con quién? ¿Qué? Yo soy. O sea que lo que usted va a hacer, escuche muy bien, lo que usted va a hacer, ¿sí? Está intrínsecamente, o sea, eso está ahí como metido. Lo que usted es está ahí metido con lo que usted va a hacer, ¿sí? O sea, usted puede llegar a ser si usted entiende quién es. Usted no va a ser si usted no entiende quién es, ¿sí? O sea, hablando del plan de Dios. Dios tiene un plan para su vida, pero si no entendemos quiénes somos en Él, no vamos a hacer ningún plan. La base para hacer lo que Él nos llamó a hacer es ¿cuál? Mi identidad en Cristo, lo que yo soy. Por eso es tan importante reconocer lo que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Lo que yo soy. Y dijimos, somos ¿qué? Bendecidos, escogidos y adoptados como sus hijos. Y ahora vamos a ver tres más. Y la primera es, seguimos ahí. Todo eso está ¿dónde? ¿Dónde nos hemos basado? En Efesios, en Efesios. Y ahora vamos a ver Efesios 1, capítulo 1, versículo 6. Señora. Y adoptados. Sí, esa fue la que vimos hace ¿qué? Hace 8 días. 1:6. 1:6. Eso, si tienen preguntas me las hace y vamos ahí aprendiendo todos. La idea no es solamente darlo, sino que vamos aprendiendo. Entonces sigue diciendo la palabra, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, por medio de su gracia somos ¿qué? Aceptos ¿en quién? Diga, yo soy acepto en el amado. Diga, Él ya me aceptó. Yo no tengo que esforzarme para ganar su aceptación. Eso es clave. Yo no tengo que esforzarme para ¿qué, mi hermana María? Para ser aceptada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él ya la aceptó por medio de Jesús en su obra, en lo que Él hizo a través de su obra, ¿cierto? Y usted puede decir confiadamente, Él me acepta en Cristo Jesús por su gracia. Él me acepta en Cristo Jesús por su, con la cual nos hizo aceptos en el amado por medio de su gracia. ¿Y sabe qué es la religión? A veces la gente, ¿y usted qué religión practica? ¿Cierto? Pero la religión realmente son obras muertas y todo lo que hace una religión es tratar de ganar el cielo, ¿cierto? Todo lo que hace una religión es ¿qué? Que cuando se mueran tengan un destino. O sea, lo que hace una religión es tratar de ganar la aceptación de Dios. ¿Una religión qué hace? ¿Cuál es el enfoque? Tratar de ganar la aceptación de Dios. Y eso se llaman obras muertas. Cuando usted está tratando a su propio esfuerzo ganar la aceptación de Dios. Si usted trata de ganar la aceptación de Dios por medio de sus propias obras, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas obras? Obras muertas. Porque usted entiende que usted ya ha sido acepto cuando creyó ¿en quién? En Jesús y en su obra redentora. No tratemos de ganar el favor, la gracia o la aceptación de Dios por medio de nuestras obras, porque se llaman obras muertas. Ahora, ¿qué son obras muertas? Escuche muy bien, ¿qué es una obra muerta? Es una acción o hecho moral o ceremonial con el propósito de ganar el favor de Dios. Es una acción o hecho moral o ceremonial con el propósito de ganar el favor de Dios. Acción o hecho moral o ceremonial con el propósito de ganar el favor de Dios. Necesito que lo anoten porque en base a eso vamos a desarrollar parte de esta enseñanza. Si usted lo tiene claro y se acuerda, ay, ¿cómo era? Lo lee y ya lo tiene claro. ¿Qué son obras muertas? Acción o hecho moral o ceremonial con el propósito ¿de qué? De ganar el favor de Dios. Yo que necesito que me traigan cuaderno y esfero, ¿listo? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, venimos aquí a aprender y para aprender necesitamos ¿qué? Tomar apuntes. Es una acción, ¿me ayudan por favor? Un cuaderno, una hojita y para la hermana Mari y para Jorman. ¿Listo? ¿Quién más le falta? El hermano Jesús, José, perdón. A Wilmer también. Necesito que me anoten porque... ¿También Luna? Acción o hecho moral o ceremonial con el propósito de ganar el favor de Dios.
acción o hecho moral o ceremonial con el propósito de ganar el favor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es eso? Obras muertas, obras muertas. Bien, entonces, cuando le preguntan a la gente, oiga, ¿y usted por qué ora? Es que si yo no oro, Dios no me bendice. ¿No lo han escuchado? Sí, dicen así, ¿cierto? Es que si yo no oro, Dios no me bendice. ¿Eso cómo se llama? Una obra muerta. O sea, piensan que la bendición de Dios es ¿por qué? Porque oramos, ¿cierto? Que la bendición de Dios está sujeta por algo que yo hago. Pero la verdad es que la bendición de Dios nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Obviamente yo en Cristo sí hago algo, ¿cierto? En Cristo Jesús yo necesito ser obediente a la palabra. Eso yo lo tengo que hacer. Pero la bendición no viene por causa de que yo ore solamente. O algunos van a ayuno y ¿qué tratan de hacer a través del ayuno? Ganar el favor de Dios, ¿cierto? Voy a ayunar 3 días para que el Señor, para que me salga este negocito. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Obras muertas. O sea, usted solamente aguantó 3 días de hambre. 3 días de hambre. Porque Dios no cambia de opinión. Antes de que usted entre a ayunar y después de que usted salga a ayunar, Dios no cambió de pensar. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, Él no va a cambiar de opinión. Amén. Él no lo va a hacer. Ya somos bendecidos. O sea, usted puede decir, la primera cosa que aprendimos es que usted ya es bendecido y que usted es acepto en el amado. Y es que nuestra carne tiene esa tendencia a las obras muertas. ¿Sí? Tendemos a obras muertas, a ganarnos el favor de Dios. Y el problema muchas veces, quiero decirles, que hay 2 tipos de obras muertas. Obras muertas pueden ser obras que a los ojos de las personas usted sabe que está mal, ¿sí? O sea, por ejemplo, ir a emborracharse, a caer en adulterio, fornicación, todo eso uno sabe que está mal, ¿bien? Pero también hay obras muertas que la obra en sí es buena delante de los hombres, pero es una obra muerta, ¿por qué? Por su motivación. Tiene una motivación incorrecta. La otra de la pastora hablando acerca del ayuno decía, si usted ayuna y usted hace la cara toda demacrada, ¿sí? Todo pailas, todo mal, ¿y qué pasa? No, estoy ayunando acá. Uy, tremendo usted, mi hermano, ¿ya cuánto lleva? 3 días. Se ve severo 3 días ayunando, o sea, ya está ganando el reconocimiento de otros, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese ayuno? Una obra muerta, porque está tratando de ¿qué? De que le reconozcan qué tan espiritual es ese hombre o esa mujer. No debe ser así, porque es una obra muerta. ¿Solamente qué hizo? Tiró filo, aguantó hambre. Bueno, bajó de peso. Bueno, al menos hizo algo productivo. Si no, se ganó una gastritis también. Entonces, vemos que existe una diferencia entre buenas obras y obras muertas, ¿cierto? Y nosotros necesitamos, cuando caemos en obras muertas, necesitamos arrepentirnos de obras muertas. ¿Necesitamos qué? Arrepentirnos. O sea, que pensamos que estamos bien haciendo la cosa, pero no está bien. Bien, y quiero mostrarles en la parábola del hijo pródigo, porque es que me acordé ahorita, pero necesito que me la ayuden a buscar porque no recuerdo la cita exacta. Ahí en Google coloca hijo pródigo. Y necesito que me ayuden y vamos a ver algo interesante de esa parábola. Porque el hijo pródigo tuvo fe para pedir la herencia. ¿Sí recuerdan? Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Ayúdenme porfa con la cita. ¿Lucas qué? Lucas 15, 11. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. O sea, él tenía fe ¿para qué? Para pedir su herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, ¿qué pasó? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que podemos desperdiciar de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Claro, este lo hizo así, versículo 13. No debería, pero sí lo podemos hacer, ¿cierto? Dice, y allí desperdició de lo que Dios
El Padre se refiere al Padre, ¿no? A Dios Padre. Desperdició sus bienes, ¿qué? Viviendo perdidamente. O sea, ¿usted cómo puede desperdiciar de lo que Dios le ha dado? Dice viviendo perdidamente. ¿Y cómo será viviendo perdidamente? Desconociendo el plan, el propósito de Dios. Cuando vivimos una vida desconociendo lo que Dios quiere para nosotros, es vivir una vida ¿qué? Perdida, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Desperdicia lo que Dios le ha dado. Sí tiene, pero ¿qué pasó con eso? Lo desperdició. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba allí llenar su vientre, las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, fíjese, él ya empezó a vivir como un cerdo. ¿Deseaba qué? ¿Comer de qué? De lo que comían los cerdos, ¿cierto? Y aún peor que un cerdo, porque ¿qué decía? Los cerdos al menos comían algarrobas, pero a él ni siquiera le daban. O sea, peor, ¿cierto? Peor, o sea, por debajo de un cerdo. ¿Y qué pasó? Volviendo en sí. Diga, volviendo en sí. Diga, ¿eso se llama qué? Arrepentimiento. ¿Sí? Volviendo en sí. Y esto es algo que nosotros no es que practicamos una que otra vez, no, esto es algo de continuo. ¿Sí? El arrepentimiento es algo continuo. Dice, volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, fíjese la actitud de una persona que cae en arrepentimiento. Él no se basó simplemente en su identidad, dijo, no, yo allá a la casa de mi padre, donde allá mi padre me va a recibir y yo tengo abundancia de todo lo que mi papá tiene, ¿cierto? No, él cómo se vio volviendo a la casa de su papá, como un siervo, pero más que eso es que él me dijo, yo me voy allá y como sea, me dispongo para volver. ¿Qué pasa cuando una persona no se arrepiente genuinamente? Coloca exigencias, ¿sí? O sea, no estoy diciendo, no estoy diciendo que como cumplir exigencias que salen fuera de la palabra, pero cuando una persona no se arrepiente genuinamente, esa persona ¿qué va a colocar? Demandas, ¿sí? No es que no me parece. Bueno, yo hago eso, pero esto no. ¿Eso es arrepentimiento? No. Este hombre, cuando se dio cuenta de la situación que estaba, dijo, así sea de jornalero, me voy a la casa de mi papá. Él no se puso, no papá, yo soy aquí su hijo y yo vengo aquí a que me honre como su hijo. No, él que dijo, así sea de jornalero, yo voy allá. ¿Sí? Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, no hay exigencias. No hay unas exigencias, sino simplemente vuelve a la casa de su padre. Y eso es importante, porque ¿qué pasa? Uno muchas veces confunde remordimiento, arrepentimiento. ¿Qué pasa con el remordimiento? El remordimiento es que sabe que la embarró, le duele en su corazón que hizo mal, pero ¿cómo está pensando? De la misma manera. No hay un cambio en su manera de pensar. O sea, hasta chillan, ¿sí? Chilla, me duele que hizo esto, pero bueno, ¿sabe qué? Hay que hacer ciertas cosas, hay que hacer ciertos arreglos y vamos a hacerlos conforme a la palabra de Dios dice. No quiero. O sea, usted ya me quiere poner ahí a someterme a la palabra de Dios. Yo no quiero. Entonces uno puede decir, ¿será que hay arrepentimiento? No hay nada. Porque el arrepentimiento que viene de parte de Dios siempre lo lleva a la persona a someterse a la palabra de Dios. ¿Sí? A reconocer la palabra de Dios. Y esto es supremamente importante porque uno se confunde en eso. El remordimiento con el arrepentimiento son cosas que se parecen, pero el corazón de la persona se diferencia mucho. Sí, exteriormente pareciera igual, pero interiormente se da cuenta. Entonces, ya cuando este joven dice, no, así sea como un jornalero yo me voy, está mostrando su corazón, un corazón, papito, o sea, si usted me pone a servir allá en la casa, yo lo voy a hacer, póngame lo que sea, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él realmente tenía un corazón arrepentido ¿de qué? De que la había embarrado, de que no había hecho la cosa bien y que necesitaba volver a la casa. ¿Se entiende? Entonces necesitamos arrepentimiento, no solamente que lo que yo estoy haciendo mal me cause un dolor y que sí, yo sé que la estoy embarrando, pero pasa la semana y yo sigo haciendo la misma cosa, no hago ajustes, no hago cambios en mi manera de pensar, ¿cierto? No hago nada, sino simplemente pasa la semana y sigo actuando de la misma manera. ¿Realmente hubo un arrepentimiento? No, hubo un remordimiento, me dolió, tiene razón lo que se dijo, pero yo sigo haciendo la cosa como yo quiero.
El arrepentimiento siempre me lleva a cambio, a un cambio de acción, un cambio en mi manera de actuar. Me lleva a someterme a la palabra de Dios. Señor, si tú lo dices, si yo me estoy dando cuenta que lo que yo estoy haciendo está mal y lo que tú me dices en tu palabra, yo cambio mi accionar. Entonces, en cierta manera, Dios prueba nuestros corazones en el arrepentimiento. Él está probando nuestros corazones. Su accionar, después de que pidió perdón, es lo que va a determinar si su pedida de perdón era sincera o simplemente era un duelo ahí que tenía, un remordimiento y ya. ¿Sí? Su accionar después de ese pedir perdón. Entonces, tengamos claro, necesitamos arrepentirnos. ¿Y el arrepentimiento lleva a qué? Actuar ¿en qué? En la palabra. Y nosotros necesitamos ¿qué? Arrepentirnos de obras muertas. Necesitamos arrepentirnos de obras muertas, obras que no están bien delante de Dios. Y en ocasiones el problema no es la obra, sino la actitud. Sí, yo les decía, a veces oramos y nuestra actitud no es correcta, solamente queremos que ¿qué? Ser vistos, pero allí si la obra está, si lo que estoy haciendo está mal, ¿qué necesito dejar de hacer? Mi mala actitud, no la obra. ¿Sí? No voy a orar porque es que yo voy siempre con una motivación de que me vean. Entonces yo ya no voy a orar. No cambie la obra, pero sí cambie ¿qué? Su motivación. Su motivación es la que necesita cambiar. ¿Cuáles son buenas obras? Las buenas obras son las realizadas de un corazón agradecido por lo que Dios ha provisto en la redención. Buenas obras son las realizadas de un corazón agradecido por lo que Dios ha provisto en la redención. Buenas obras son aquellas realizadas de un corazón agradecido por lo que Dios ha provisto en la redención. Y por eso esta canción, ¿no? La que estamos cantando ahorita, es una canción que reconoce lo que Jesús hizo en la cruz. Realizadas de un corazón agradecido por lo que Dios ha provisto en la redención. O sea, ¿por qué yo sirvo? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué quiero hacer el plan? Simplemente porque estoy agradecido por lo que Él hizo. ¿Sí? Porque si no usted va a estar cargado. No, pero allá ni siquiera me pagan. Yo sirvo allá todos los domingos y sueldo y plata yo no veo nada. ¿Sí o no? No da ni tinto ni nada. Y ahora que fue Filemón, el tinto, ¿ah? ¿Qué hacemos? Se pone y se carga, ¿cierto? Pero necesitamos ser un corazón, ¿es qué? Agradecidos, ¿por qué? Por lo que Dios ha provisto. Y esa canción, ¿qué era lo que decía? Te doy gracias, Señor. ¿Cómo era? Por lo que hiciste tú en mí, ¿cierto? Por lo que tú hiciste en mí. O sea, que reconocía Él, te adoro por lo que tú hiciste. O sea, yo veo tu obra redentora y todo lo que hiciste por mí y solamente de mi corazón sale ¿qué? Agradecimiento. O sea, es que ¿quién hubiera hecho eso por mí? Pero tú lo hiciste por mí. ¿Qué más debe salir de mí? Agradecido. Y yo no trato de pagarle a Dios por lo que Él hizo, ni siquiera Él me está cobrando. Todo lo que yo hago es simplemente un corazón agradecido por lo que Él hizo por mí. ¿Sí o no? Agradecido por lo que Él hizo por nosotros. Esos son buenas obras. Entonces, ¿qué pasa a veces? ¿Por qué no estamos teniendo buenas obras? Porque no estamos meditando mucho en lo que Jesús hizo en la cruz. No estamos meditando. O sea, hablamos y ya parece como un loro. Ah, sí, Jesús fue a la cruz y murió por mí en la cruz. Ya, eso parece como un loro, ¿cierto? Pero realmente no estamos meditando en la obra redentora. Y por eso no tenemos un corazón agradecido y humilde delante de Él. Porque no estamos reconociendo, no estamos considerando esa obra. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Necesitamos ocuparnos ¿en qué? En buenas obras. Y las buenas obras vienen por un corazón agradecido. ¿Y el agradecimiento cómo llega a nosotros? Cuando estamos meditando en la obra de Jesús en la cruz. ¿Cuándo usted realmente es agradecido con alguien?
Cuando le sale allá en su corazón. Cuando usted ve, oye, esa persona cómo se sacrificó, vino, dio su tiempo, puso aún sus finanzas allí disponible para mí. Yo ni siquiera le pedí, vino y hizo todo eso. ¿Usted cómo está después con esa persona? Agradecido, ¿cierto? Agradecido. Pero es porque usted, ¿qué? Consideró lo que esa persona hizo por usted. Hay personas que es desagradecida. ¿Por qué qué? Porque piensan que es la obligación del otro. ¿Sí? Entonces, porque le toca. Y a veces somos así con Dios, desagradecidos. No, es que a él le tocaba. Como él era Dios, entonces tenía que salvarnos. Sí, en serio, llegamos a ese punto. No estamos mirando mucho la obra de Jesús en la cruz. Y mi corazón agradecido me va a llevar a un obrar. Sí, porque dice ocuparse en buenas obras. O sea, me lleva a hacer ¿qué? Buenas obras. Segunda de Timoteo 3:15 al 16. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Aleluya, para toda buena obra. Entonces necesitamos ocuparnos en buenas obras, pero también estar ¿qué? Preparados para toda buena obra. Necesitamos ocuparnos. ¿Necesitamos qué? Ocuparnos en buenas obras, pero también necesitamos ¿qué? Preparados para toda buena obra. O sea, preparado es que usted por medio de la palabra se ha instruido, enseñado, ¿qué más decía? Redarguido, preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Así que necesitamos, para ser más agradecidos, ¿qué necesitamos? Vuelvo y le repito, estar meditando ¿qué? ¿Más en qué? En lo que Jesús. Y usted puede decir, no tengo ganas, no importa. Usted empiece un día en la mañana, levántese, gracias Señor por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tú pagaste por mi pecado. O sea, día a día usted debía levantarse como, ¿cierto? Ser intencional en esto y de acción de gracias. Como que usted se vuelva más consciente de la obra de Jesús en la cruz. Eso debemos hacer. Y vamos a tener un corazón agradecido. Y las obras que vamos a hacer, vamos a estar haciendo, ¿cómo van a ser? Buenas obras, no obras muertas, porque vienen de un corazón agradecido. El religioso cree que tiene que pagar un precio, pero realmente ya fue pagado. Amén. ¿Y sabe qué hacen los cristianos tratando de ganar la aceptación de Dios? Actúan bien, son obedientes, buscan más de Dios, oran, ayunan, leen la Biblia, hacen buenas obras, ayudan a personas, reparten mercados, peregrinación, visitar a los enfermos, evangelismo, alcanzar. ¿Será que todo eso está malo? No, está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en sí mismo las mismas obras no pueden llevarlo a que alcance la aceptación de Dios. Las mismas obras no. Toda la base de lo que nosotros hacemos está en ¿qué? En reconocer lo que Jesús hizo en la cruz. Viene por causa de que reconocemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Sabe que hay unas religiones, por ejemplo la India, ellos gatean, van de rodillas al templo, caminan de rodillas sobre vidrios, caminan sobre el fuego, compran ídolos, traen sacrificios a los ídolos? Todo esto ellos tratan de hacer. Otras hacen crucifixiones modernas, penitencias, peregrinajes, rosarios de arrepentimiento. Los musulmanes hacen el yihad. ¿Sí saben qué es el yihad? Dan su vida para matar a otros, así poder ganar una posición en el paraíso. Los mormones, ir de dos en bicicletas, con camisas blancas, manga corta, para testificar a otros, tratando de ganarse un lugar en el cielo, entre los 144,000 afortunados. ¿Usted sabe que solamente ellos piensan que 144,000 van a ir al cielo? Entonces, usted puede hacer buenas, o sea, obras que son correctas delante de los hombres, pero pueden llegar a ser obras muertas. ¿Por qué? Porque no vienen de ¿qué? De un corazón agradecido. A Dios le molesta la religiosidad. A Jesús. ¿Sabe que Jesús no fue fuerte con los pecadores?
Él fue fuerte ¿con quién? Con los religiosos, ¿cierto? Él les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ellos pensaban que se justificaban por sus propias obras. Ellos desconocieron a Jesús aun cuando vino. No lo reconocieron, porque ellos estaban basados ¿en qué? Fundamentados ¿en qué? ¿En Dios mismo? No, en sí mismo, en sus propias obras. La religión es bien fuerte, ¿no? ¿Por qué le molesta a Dios el religioso? El pecador sabe que está en problemas, reconoce su necesidad de Dios, pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa con el religioso? ¿Él en qué confía? En sí mismo y en sus obras. Un religioso está confiado. ¿Sabe que yo les decía a ustedes, cuando yo trabajaba en el hospital, tenía amigos que moralmente eran correctos, ¿cierto? Y a veces esas personas que son moralmente correctas son los más difíciles de predicar. ¿Por qué? Porque no ven la necesidad de un Salvador. Porque piensan que están haciendo la cosa bien y ya, son salvos, por eso. Pero un pecador cuando sabe, no, yo sí sé que la he embarrado, que he hecho eso, y yo sé que necesito un Salvador, es más fácil. Pero a veces personas moralmente correctas son difíciles de predicar a Jesús porque confían ¿en qué? En sus propias obras. En sus propias obras. Y aquí en la iglesia nos puede pasar eso también. Confiar en nuestras propias obras. No, pero pastor, yo hago esto y aquello. Nos ponemos a veces bravos porque no nos salen las cosas. Pero ¿qué pasa, Señor, si yo estoy haciendo todas las cosas conforme tú me dices? ¿Por qué no me llega la bendición? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy tratando de ganar la aceptación y el favor de Dios. Si estamos cayendo en obras muertas, necesitamos ¿qué? Entonces, arrepentirnos. Y lo primero que usted tiene, si usted se da cuenta que usted está tratando de ganar la aceptación de Dios, para arrepentirse es que usted tiene que confesar. Usted tiene que darse cuenta que lo que está haciendo está mal. O sea, Señor, reconozco que esta obra que yo estoy haciendo tiene una motivación incorrecta. Primero entonces, pasos para arrepentimiento es ¿qué? Confesar. Yo lo necesito confesarlo delante del Señor. Primera de Juan 1:9 me dice eso. Necesito ¿qué? Confesarlo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Lo segundo es que yo debo abandonar ese pecado. Primero confieso, abandono ese pecado. Miremos Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es la clave del arrepentimiento? Confesar, pero también ¿qué? Apartarme. En el caso de que la obra sea correcta, pero la motivación sea incorrecta, entonces que yo necesito apartarme de esa motivación. Señor, perdón porque la motivación que yo tengo es incorrecta. Yo voy a la iglesia es para que me vean. Entonces no es que deje de venir a la iglesia, sino que cambie ¿qué? La motivación. Sí, no, el pastor me dijo que si yo estaba haciendo una obra muerta, que me apartara de eso. No, cambie su motivación. Y lo tercero, gire a Dios y dele la espalda al pecado. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Gire a Dios y dele la espalda al pecado. Gira a Dios, eso. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia al justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Necesitamos, ¿esa qué versión es? La de Reina Valera. Dile yo: no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Yo sí estoy leyendo bien. 33:11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El versículo está hablando acerca de ¿qué? De girar a Dios, ¿sí? Y no volver al pecado. No volver al pecado. O sea que
Una obra muerta también es pecado, ¿cierto? ¿Sí? Y el pecado trae unas consecuencias, nos alejan de Dios, nos separan de Dios. Entonces, obras con motivaciones incorrectas, ¿nos qué? Alejan de Dios, nos alejan de Dios. Entonces, muy bien, en Cristo lo primero que hemos visto es que somos ¿qué? No, pero no, hoy. Aceptos. Lo segundo que vamos a ver es que somos redimidos. La vamos a ver las dos porque son muy parecidas. Redimidos y perdonados. Redimidos y perdonados en Cristo. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Redimidos y perdonados. Usted y yo somos aceptos, pero también somos ¿qué? Redimidos y comprados. ¿Y qué es eso de redimir? Redimir en la antigüedad es que había un centro de comercio de negocios y dentro del centro de negocios había también venta de esclavos, ¿sí? Y los esclavos eran puestos a la venta. Entonces, cuando alguien compraba un esclavo, era ¿qué? Redimirlo de la esclavitud del otro, lo podía comprar para darle libertad, ¿sí? Eso era. Y nosotros en Cristo tenemos ¿qué? Redención por su sangre. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Eso lo dijo ahorita la pastora, a precio de sangre. Él pagó un rescate por nosotros. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20 dice: porque hemos sido comprados por precio. ¿Con qué precio? Glorificad pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, los cuales. El cuerpo y el espíritu son de Dios, o sea, Él nos compró, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Él nos compró. Fuimos redimidos por Él, comprados a precio de sangre. Otra, Primera de Pedro 1:18 al 19. Primera de Pedro 1:18 al 19. Primera de Pedro 1:18 al 19. Uno 18. Sabiendo que fuimos rescatados, es lo mismo, redimidos, ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, la cual habíamos recibido ¿de quién? De nuestros papitos, ¿cierto? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, usted puede declarar esto. Usted fue ¿qué? Rescatado de esa vana manera de vivir, la cual la había recibido ¿de quién? De mis papás. Y no fui rescatado con oro y plata, sino ¿con qué? Con la preciosa sangre de Jesús. Ajá. Entonces, el precio de nuestro rescate, ¿cuál fue? La sangre de Jesús, ¿cierto? La sangre de Jesús. Muy bien. ¿Por qué fuimos redimidos? ¿Con qué propósito? Miremos, Isaías 1:19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si quisieres, ¿y qué? Y oyeres. O sea, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito. Y la principal razón por la cual usted fue redimido es para hacer el propósito divino. Usted necesita entender que usted fue comprado para hacer ¿qué? El plan de Dios. Necesitamos rendirnos a ese plan de Dios, rendir nuestra voluntad a ese plan. Estar dispuesto, querer lo que Dios quiere, ser obedientes. ¿Y de qué fuimos redimidos? Entonces ya encontramos para qué fuimos redimidos, cómo fuimos redimidos, ahora de qué fuimos redimidos. Fuimos redimidos por medio de qué, Jorman? Por medio de la sangre de Jesús. ¿Para qué fuimos redimidos? Para hacer un plan y el propósito de Dios. Bien, para hacer el plan y el propósito de Dios. Y lo tercero que vamos a ver es ¿qué? ¿De qué fui redimido? Entonces lo primero, usted fue redimido del pecado.
Usted fue redimido ¿de qué? Del pecado. ¿Qué pasó? Que todos nacimos, todos tenemos una naturaleza de pecado, ¿cierto? Cuando pecamos, nuestro espíritu tenía la misma naturaleza de Satanás, una naturaleza de pecado. Pero Jesús nos redimió de esa naturaleza. Quiero que me acompañen a Romanos 4, 7 al 8. Romanos 4, 7 al 8. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué es ese bienaventurado? Doblemente dichoso, ¿cierto? Así que usted y yo podemos decir, nosotros somos doblemente dichosos porque nuestras iniquidades son perdonados y nuestros pecados han sido cubiertos. Aleluya. Y la otra es, ¿de qué más fuimos redimidos? De la paga del pecado. De la paga. Fuimos redimidos del pecado, pero también de su paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso está en Romanos capítulo, ese texto no lo copié, pero está en Romanos capítulo 6 al final del capítulo. Romanos 6, sí. (6:23) Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, muy bien, vamos a hacer un resumen ya que la tenemos clara. Entonces les voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder. ¿Listo? Juan, ¿cuál fue la primera parte de nuestra identidad de lo que vimos hoy? ¿Quiénes somos en Cristo? Somos aceptos en Cristo Jesús. ¿Qué hace el religioso, Laura, para ser acepto delante de Dios? Ajá. Un religioso lo que trata de hacer es obras, ¿cierto? Para ganar el favor de Dios. Carmen, ¿cómo se gana, cómo nos obtenemos el favor de Dios? Creyendo en Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Por medio de la fe en su gracia. Listo. La segunda parte de nuestra identidad. La primera fue, somos aceptos. La segunda, no, esa es de la oración. Redimidos. Listo, redimidos. Lorena, ¿qué es redimidos? Nuestros pecados son perdonados por medio de la fe. Pero ¿se acuerda que les dije que redimidos tiene que ver que antiguamente había un centro comercial, un centro de negocios donde vendían esclavos, y redimidos es vueltos a comprar? Nosotros fuimos comprados por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Eso. Fuimos comprados por medio de la sangre de Jesús. Entonces, podemos confesar esto. Pongámonos de pie y vamos a confesar estas tres cosas. En Cristo Jesús, repitamos, en Cristo Jesús, yo he sido acepto en el amado. Yo he sido redimido por su sangre preciosa. Y mis pecados han sido perdonados. Yo soy una nueva criatura y tengo una nueva naturaleza. No una naturaleza de pecado, sino una naturaleza de justicia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Sentémonos un momento, ya vamos a terminar. Importante entender, si les dije, fuimos redimidos, comprados a precio de sangre, ¿cierto? Teníamos una naturaleza ¿de qué? De pecado. O sea que Él colocó una nueva naturaleza en nosotros. Miremoslo un momento en 2 Corintios 5, 21. Una nueva naturaleza. Pero eso es parte de lo de la redención. ¿Sí? No, de la redención. 2 Corintios 5, 21. Muy bien, dice, al que no conoció pecado, hablando de quién, de Jesús. Jesús no conoció pecado, por nosotros lo hizo el Padre, ¿cierto? En su plan era que Jesús fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros, ¿ahora qué? Hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús, que nunca pecó, fue hecho por nosotros ¿qué? Pecado.
Pero cuando nosotros creímos en Él, fuimos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. Usted y yo podemos decir, somos justicia de Dios. Fuimos hechos justicia de Dios. O sea, que, ¿qué significa eso que fuimos hechos justicia de Dios? Que la misma justicia que tenía Jesús fue atribuida a nuestra cuenta. Usted es justo como Jesús. Usted es igual de justo como Jesús. ¿Por causa de qué? De que usted creyó en Él. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y vamos ahora a Romanos, capítulo 3. No hay justo ni solo uno. Versículo 9. 3, Romanos capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. O sea, todo el mundo bajo pecado delante de Dios. Pero el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. O sea, fuera de Jesús, ¿habrá algún justo? No hay ningún justo, no hay ninguno. Sigamos leyendo. Todos se desviaron, sigamos, 11. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de su lengua. Bueno, esa es una descripción de lo que es una persona sin Cristo. Sin Cristo, ¿hay alguno justo? No hay ninguno justo. Sin Él no hay justicia. ¿Sí? Todos somos hallados ¿qué? Delante de Él. Pecadores. Por más buena gente que sea la persona, delante de Él somos hallados ¿qué? Pecadores. Porque ¿cómo tendríamos que ser para ser justos? Tener la misma justicia de Jesús. Y gloria a Dios, ya no lo tenemos que hacer por nuestras propias obras, sino que Dios nos lo atribuye gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, porque Él nos atribuyó de su propia justicia por medio de solamente la fe en Jesús. Antes sí era complicado, usted tenía que ser ¿qué? Igual, a hacer las mismas obras que Jesús. Miremos Romanos 5:1 ahora. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también bien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero el versículo 1 habla acerca de que nosotros hemos sido justificados por medio de ¿qué? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted puede decir confiadamente, yo soy la justicia de Dios. ¿Sí? No por mis propias obras, sino ¿por qué? Por la obra de Jesús, por medio de la fe en la obra de Jesús. ¿Sabe que la Biblia habla acerca de cómo son nuestras obras de justicia delante de Él? Son trapos de inmundicia. ¿Sí? Son trapos de inmundicia delante de Él. No está diciendo nuestros pecados, está diciendo nuestras propias obras son trapos de inmundicia. Pero cuando nosotros colocamos nuestra fe en la obra de Jesús, somos hallados ¿qué? Justos por medio de la fe. Aleluya, aleluya. Bueno, eso ya entramos, ya tenemos 6 confesiones poderosas. ¿Quién me las puede decir? Sí, 6, con las de hace 8 días. De lo que usted es en Cristo. ¿Quién se la sabe ya de memoria? Bueno, ¿no? ¿Quién se la sabe de memoria? ¿Nadie? Ahí. Norma, a ver. Ahí. Bueno, ¿cuántas se sabe de memoria? Diga. Ajá, las de hoy. Bien, 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 bien. Wilmer, ¿sí? Hágale. La- ¿Y las de hace 8 días? La doctora, tía, ¿cuáles son? Bien.
y perdonados. Bien, 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 bien. La hermana, Minervis. Bien, mi hermano Julio, sin ver. Ajá. Bendecidos, escogidos, adoptados, Ajá. aceptos, Redimidos, redimidos perdonados. y perdonados. Bien, 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 bien. Mi tía Rosmary. Y perdonados. Bien, 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 bien. Juan. Las, Bendecidos, escogidos, adoptados, aceptos, redimidos y perdonados. ¿Y qué? Refrenado. Yo le no, ok, listo. Bien, bien, bien. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, entonces ya tenemos 6 poderosas confesiones que podemos hacer, ¿no? La idea es practicarlas. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor.